no puedo determinar el lugar exacto donde está ese número. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a escribir por aquí arribita, aquí abajo mejor voy a escribir, en esa letra E, si yo tuviera este número, 033333, ¿no es cierto? Ese decimal, o ese número, yo lo puedo expresar como, una fracción, y esa fracción es un tercio, ¿no es cierto? 1 partido por 3. Es decir, si ustedes hacen en su calculadora ese ejercicio, esa es la fracción. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, un papel cuadriculado y hago en la recta numérica y pongo la distancia entre 0 y 1, divido esa distancia en 3 partes iguales y donde está la primera división, entonces esa división sería exactamente el 0,33333 infinito incluso, porque es periódico. ¿Pero por qué? Porque yo lo puedo transformar en fracción. En cambio, los irracionales, que no se pueden transformar en fracción, que son los números que estamos viendo, yo no puedo expresarlos de manera exacta dónde están, porque son infinitos decimales, pero yo no puedo esos números expresarlos a una expresión numérica que me dé un valor exacto. Entonces, una de las maneras de hacerlo es lo que planteaba la guía. Y la guía a nosotros nos estaba planteando la manera, ¿no es cierto?, de... Déjenme, aquí hay más gente que se está uniendo. Bien, ahí se están uniendo. Bienvenidos, chiquillos, a todos los que están uniéndose a la clase. Estamos revisando la guía número 6, ya para los que se vienen incorporando. Entonces, como yo les decía, el gran problema es que nosotros no podemos expresar esos números. Entonces, esta guía lo que nos mostraba era la manera de poder expresar geométricamente un número irracional. Entonces voy a ir a la guía, a la parte de arriba. A la parte de arriba de la guía, donde se nos plantea esta raíz, ¿no es cierto? La raíz de 13, raíz cuadrada de 13. Si ustedes van a la calculadora y realizan esta guía, esta operación raíz cuadrada de 13, les va a dar un valor irracional, es decir, un decimal con infinitos, número con infinitos decimales que no se pueden aproximar, que no se pueden expresar como fracción. Pero hay una manera. ¿Y cuál es esa manera? Encontrar dos números que tengan raíz exacta y que al sumarlos me dé el valor de esta raíz, en este caso 13. Entonces, ¿cuáles eran los dos números que sumados me dan 13? El 9 y el 4. El 9 tiene raíz exacta y el 4 tiene raíz exacta. Entonces, yo los expreso como cuadrados perfectos, es decir, ¿qué número al cuadrado me da 9? 3, ¿no es cierto? ¿Qué número al cuadrado me da 4? 2. Y entonces, más abajo, ¿no es cierto?, en esta guía, esa expresión me servía, ¿no es cierto?, para expresar estos valores como valores cuadrados de esta guía, o sea, perdón, de esta raíz. Ahora, la pregunta que yo creo que todo el mundo se hace cuando se enfrenta a este contenido, que yo también me hice en algún momento, es cómo saber de manera rápida cuáles son los números que tienen raíces exactas, raíces cuadradas exactas, para poder saber si es que esa raíz se puede calcular o no se puede calcular con este método. Eso es lo primero que tienen que determinar. Es decir, si ustedes ven una raíz cuadrada inexacta, es decir, que da un valor irracional, que da un valor con infinitos decimales, lo primero que ustedes tienen que identificar es que si existen dos números que tengan raíces cuadradas exactas. Entonces, muy fácil. Ustedes van al recuerdo, ¿no es cierto?, de las tablas de multiplicar y ponen todos los números del 1 al 9 elevados al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Todos esos resultados, en este caso 1 al cuadrado sería 1, 2 al cuadrado sería 4, 3 al cuadrado 9,
4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. Y así sucesivamente. Todos esos números, ¿no es cierto?, que están elevados, están elevados al cuadrado, el resultado de ese número, esos son los números que se pueden incorporar en este método. El 9 es 3 al cuadrado y el 4 es 2 al cuadrado. Entonces, si esos dos números me suman 13, perfecto, yo puedo usar este método. No todas las raíces de este tipo sirven para usar esta metodología. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿No? Ya. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿por qué tengo que buscar dos números que tengan raíces exactas para poder calcular la raíz irracional, una raíz irracional? Porque vamos a recordar el método de Pitágoras, ¿no es cierto? Y ese método de Pitágoras está acá abajo, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras nos dice que si yo tengo un triángulo, ¿no es cierto? Cuadrado, rectangular, ¿no es cierto? Que tiene un ángulo cuadrado aquí. Ese triángulo, sus catetos, la medida de los catetos al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Recuerden que un cateto sería la distancia que hay entre 0 y 3, y el otro cateto sería la distancia que hay entre 0 y 2, que sería este punto que está acá arriba, ¿no es cierto? Ahí, 0 y 2. Entonces, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a esta distancia que mide la hipotenusa. Si yo planteo eso, para este ejercicio específico aquí abajo, se dan cuenta, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que eran mis dos resultados de las raíces exactas que yo descompuse el número 13, ¿no es cierto? Estos dos valores que están aquí abajo, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa, a esta medida que está aquí. ¿Sí? Bueno, resuelvo los cuadrados, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 9 más 4, 13, y como tengo c al cuadrado, el cuadrado pasa al otro lado de la ecuación como raíz cuadrada. Entonces me queda raíz de 13 es igual a c. Es decir, que esta hipotenusa que está aquí mide raíz de 13. Por lo tanto, si yo voy con un compás, ¿no es cierto?, que era lo que yo les explicaba en el video que les puse en la guía. Si yo voy con un compás y coloco en el 0, ¿no es cierto?, la aguja del compás, y acá arriba el lápiz del compás, ¿no es cierto?, y proyecto esa línea que me raya el compás hacia abajo, voy a pasar justo por la recta numérica acá abajo, en el punto donde está raíz de 13, que es un número que tiene infinitos decimales, pero que geométricamente me está mostrando exactamente dónde está el valor de raíz de 13. Ese es el objetivo de este ejercicio. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta con respecto a la metodología, con la primera parte, ¿no es cierto?, de la descomposición de una raíz, o con la segunda parte de la aplicación de Pitágoras, o con la tercera parte que es proyectar esa distancia, ¿no es cierto?, en el papel cuadriculado, o pueden hacerlo no solamente un papel cuadriculado clásico, sino que lo pueden hacer perfectamente en su cuaderno, nomás que tiene cuadrado, ¿ya? Voy ahora a eliminar, o sea, voy a dejar de compartir la guía y vamos a ir a la pizarrita para mostrarles ahí uno de los ejercicios que estaban en la guía. Vamos a hacer otro nosotros. Vamos a hacer raíz de 20, ¿ya? Raíz de 20. Entonces voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la pizarra. Espérame un poquito. Bien. Aquí tenemos la pizarra. Voy a ver si podemos escribir bien aquí y se pueda entender.
tenemos... ¿Ven la pizarra o no? Vayan diciéndome en el chat si ven la pizarra. ¿Se ve? Sí, ya. Vamos entonces a escribir aquí raíz de 20. ¿No es cierto? Bien, si ustedes van a su calculadora y calculan en su celular donde ustedes quieran y calculan la raíz de 20, se van a dar cuenta que es una raíz inexacta, que le da infinitos decimales. Por lo tanto, la pregunta obviamente, lo que cae de cajón, ¿cómo yo puedo descomponer esta raíz en dos raíces que sean exactas? Entonces, como yo les dije, ¿qué números podrían ser los que se pueden incluir en la metodología? Los números que dan como resultado 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, si yo pongo 4 al cuadrado, es 16, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí 16. ¿Cuánto le falta a 16 para llegar a 20? 4, ¿no es cierto? Y 4 es 2 al cuadrado. Y estos dos números, tanto 16 como 4, tienen raíz exacta. Entonces me sirve esta raíz, yo puedo hacerla por este método. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la raíz de eso, me da 4 y la otra me da 2. Pero el método me dice que tengo que expresarlos como cuadrados perfectos. Yo lo expreso de esa manera. Entonces, si ahora vamos a Pitágoras, recordamos lo que nos dice Pitágoras, ¿no es cierto? Nos dice que a cuadrado más b cuadrado nos da igual a c cuadrado. Entonces, en este caso, a sería 4 y b sería 2. Y aquí tenemos c, ¿no es cierto? Al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado es 16. 2 al cuadrado es 4. Y entonces eso es igual a c al cuadrado. Esto me da 20 igual a c cuadrado. Y entonces este cuadrado que está aquí pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces me va a quedar que c, es decir, la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tenga esos catetos de esas medidas. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a borrar esa c. Esto es raíz de 20, no raíz de c. Ahí sí. Esto es igual a c. Entonces, si yo hago un triángulo aquí al lado, hago una recta numérica, que obviamente eso lo tienen que hacer en su cuaderno, hacen la recta numérica, aquí van a poner el 0, y después en su cuaderno van haciendo las divisiones correspondientes. ¿No es cierto? Ahí, todo eso obviamente ordenadito, y acá arriba también usan los cuadrados que van para arriba. 1, 2. Entonces en este caso sería esta línea que está acá. Voy a ver si voy a cambiar el color. Aquí vamos a hacer el primer cateto que va desde 0 hasta 4. 3, 4. Me había faltado 1, ¿no es cierto? Aquí 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ese cateto que yo acabo de dibujar acá abajo es este cateto que está acá. Porque ese cateto al cuadrado más el otro que va hacia arriba al cuadrado es igual a esa hipotenusa al cuadrado, que en este caso es raíz de 20. Vamos a cambiar el color de nuevo.
Y entonces aquí yo voy a proyectar acá la línea, más o menos por ahí, y ahí lo dibujo hacia abajo. Ese sería el otro cateto, ¿no es cierto? Este es A y este es B. Y entonces esta línea que está aquí, perdón porque estoy con el mouse, ahí eso sería C. Entonces esta medida que está aquí, que es C, para este caso específico, para el triángulo que nosotros estamos trabajando, esta C es igual a raíz de 20. Por lo tanto, si ustedes toman un compás en su cuaderno y miden la distancia que hay desde este punto a ese punto de ahí, van a tener raíz de 20. Y si eso lo proyectan, en el compás obviamente van a tener ahí y van a proyectar una línea que va a pasar por acá, en algún punto. Ese punto exacto de ahí va a ser el valor o la ubicación de ese número irracional que es raíz de 20. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta, de eso se trata la guía, porque en el fondo lo que tienen que hacer primero, voy ahora a compartir la guía. Ahí está la guía. Entonces lo que tienen que hacer en la guía, primero, es descomponer todas estas raíces, es decir, dividirlas en dos raíces exactas. Siempre y cuando se pueda, tienen que verificar que se puedan todas. Recuerden, ¿qué números podrían poner? ¿Qué números podrían hacer con la suma? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. En este caso los números serían 1, 4, 9, 16, 25, 36, es decir, todos los resultados que me dan 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, si usted, por ejemplo, 20 lo podía descomponer en 16 más 4. 16 tiene raíz exacta, 4 tiene raíz exacta. A ver, 17, ¿cómo lo podría descomponer? ¿Se puede descomponer en dos raíces exactas o no? A ver si alguien me coloca ahí en el chat qué números podrían ser que tengan raíz exacta y que me dé 17. Cualquiera que pueda responder. ¿Nadie? Muy bien, Pablo. 16 y 1. Raíz cuadrada de 16 es 4 y raíz cuadrada de 1 es 1. Y 1 más, perdón, y 1 más 16 me da 17. Perfecto, entonces ahí ya tienen la primera descomposición. Por lo tanto, cuando hagan el triángulo de esa segunda raíz, de esta raíz de acá, raíz de 17, la hipotenusa va a medir raíz de 17. Pero los catetos, uno va a medir 4, que es la raíz de 16, y el otro cateto que va hacia arriba va a medir 1, porque es raíz de 1. ¿Estamos claros? De eso se trata la guía. Entonces, ahora, no todas las raíces que están aquí se pueden descomponer. Hay una que no se puede, pero tienen que justificar por qué no se puede. Y si no se puede descomponer en dos raíces exactas, no se puede hacer este método para calcular esa raíz exacta, con este método. Este método es solo para raíces cuadradas que se pueden descomponer en dos números que a su vez tienen raíces exactas. ¿Sí? Entonces tienen que verificar ahí cuál es recuerden que esto que escribí aquí, 0,33, era solo un ejemplo para mostrarles que habían números, la diferencia entre un número infinito racional, que yo sí lo puedo expresar en forma exacta, y un número irracional que no lo puedo expresar en forma exacta. Y como no puedo expresarlo en forma exacta, necesito de este método. Ahora, segunda pregunta. Todos los que no tenían compás en sus casas, porque yo asumí que no podrían tener compases en sus casas, y en el video les mostré cómo hacer el compás. No sé si vieron el video, que está en la guía, la misma guía. Aquí está el link, voy a mostrar acá arriba. Ese link que está ahí es del video Compás casero y aproximación de irracionales, que es un video que yo hice y se lo subí al canal del colegio. Entonces, el compás era muy fácil. Ustedes tenían que doblar una hojita de cuaderno, ¿no es cierto? Hacer una tirita con la hojita de cuaderno doblada y hacer dos hoyitos
esos dos hoyitos obviamente tenían que ser de la medida exacta de la hipotenusa del triángulo. ¿Sí? La hipotenusa del triángulo que ustedes dibujaron en su cuaderno, un hoyito lo hacen en el origen y el otro en el final de la hipotenusa. Entonces, con un lápiz colocan en el centro y el otro lápiz grafito, van girando y la hojita gira igual que un compás, ¿ya? Entonces, no sé cuántos de ustedes no tenían compás. No sé si me pueden escribir aquí en el chat los que no tienen compás, para que puedan ver ese video y ver cómo se hace el compás, que es muy simple. ¿Nadie escribe? ¿Todos tienen compás? ¿O todos no tenían compás? Ya. Algunos dicen que tienen que haber por ahí ya. Pero los que no tienen, repito, los que no tienen no es excusa ni razón para no hacer la guía, porque con una hoja de cuaderno pueden hacer, eh, pueden hacer un compás, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna consulta con respecto a la metodología de la guía, al ejercicio. Entonces, recuerden, ¿cuál es el objetivo de la guía? Para cerrar, digamos, lo que vimos hoy día, ¿cuál es el objetivo de la guía? El objetivo de la guía es determinar valores exactos de irracionales. ¿Por qué? Porque un número irracional no es imposible determinarlo de forma exacta así numéricamente nomás, porque son infinitos decimales, por lo tanto yo nunca voy a terminar de poner un decimal, ¿sí? Nunca voy a terminar de colocar un decimal. Por lo tanto, siempre el número que yo coloque en mi cuaderno, eh, digamos, cualquier número que yo ponga en mi cuaderno, no va a ser exacto, siempre le va a faltar, ¿sí? ¿Estamos claros? Por lo tanto, una manera de expresarlo, ¿no es cierto?, es a través de una hoja, o sea, de una ubicación geométrica en la recta numérica, ¿sí? Ese es el objetivo de la guía. Entonces, son tres pasos. Primer paso, descomponer la raíz, porque son todas raíces inexactas. Tengo que descomponer la raíz en dos números que sí tengan raíces exactas, ¿sí? Que sí tengan raíces exactas. Segundo paso, expresar esos resultados de las raíces exactas como cuadrados, ¿no es cierto? Si era raíz de 16, por ejemplo, en el último que vimos, que era raíz de 17, raíz de 16 más raíz de 1, ¿no es cierto? Entonces, raíz de 16 es 4. Entonces yo lo expreso como 4 al cuadrado, más la otra raíz era raíz de 1, 1 al cuadrado. Entonces me queda 4 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a c cuadrado. Ese c cuadrado va a ser mi raíz, va a ser, digamos, mi raíz inexacta, que en este caso era raíz de 17. ¿Sí? Entonces, y finalmente, el tercer paso es expresar, ¿no es cierto? Expresar el triángulo, rectángulo, en su hoja de cuaderno, pero lo que tienen que tener cuidado ahí es de usar la misma distancia de unidad para el eje X que para el eje Y. Es decir, si en el eje X están usando un cuadrado es un valor, 1, 2, 3, en el eje Y tiene que ser lo mismo. Un cuadrado, 1, 2, 3. Si quieren que el triángulo les quede más grande, pueden hacerlo cada dos cuadrados un número. 2 cuadrados 1, 2 cuadrados 2, pero para arriba también tiene que hacer lo mismo. 2 cuadrados 1, 2 cuadrados 2, etc. Y así le va a quedar en forma exacta por donde pasa el resultado o el valor de la raíz irracional. Bien, ¿alguna consulta? Pueden hacerlo a través del chat. ¿Ninguna consulta? ¿Estamos claros? Ya, Benja, dígame. Nos quedan 8 minutitos. Eh,
A ver, te voy a habilitar el micrófono para que puedas hablar y puedas hacer la consulta, ¿ya? Ya, dale nomás. Dale, Benjamín, ya está abierto su... Eh, que si los números determinan la medida, por ejemplo, de alto también, los números. ¿Cómo? ¿De los catetos dices tú? Ajá, ajá. Claro, es que, pero eso ya están, esos catetos ya sabes cuánto miden. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros vimos en la pizarrita, déjame compartir la pizarra. Eh, creo que ya no está. Aquí está. Aquí, ¿no es cierto? En este ejemplo que nosotros vimos acá, un cateto medía 4 y el otro cateto medía 2. Así que tú sabes la medida exacta de esos catetos. A ti el que te falta la manera exacta de cuánto medir es la hipotenusa. Entonces, como tú sabes cuánto miden los catetos, tú dibujas en tu cuaderno los dos catetos de manera exacta. Entonces, el cateto A mide 4, el cateto B mide 2. Entonces, con el compás tú vas a saber, bueno, y la hipotenusa mide raíz de 20. Lo que pasa es que ese número, raíz de 20, es un número irracional. Es decir, tú puedes calcular, hacerlo en la calculadora, te va a dar un número con infinitos decimales, obviamente la calculadora te los va a cortar, no te va a determinar cuánto es el número exacto. Te va a cortar, te va a truncar el resultado, pero tú vas a ubicar esa distancia en forma exacta en tu cuaderno cuando cruces con el compás por el punto donde cruza el eje X, esa distancia, es decir, si yo dibujo aquí, voy a dibujarlo con otro color, voy a dibujarlo con color verde. Si yo tomo esta distancia que hay entre el 0 y ese punto que es el B, que es donde cruzó la línea del compás, esa distancia que está ahí es exactamente raíz de 20. No podrías determinar numérica, escribir el número con números, porque siempre vas a decirlo de manera inexacta porque te van a faltar números. Pero sí sabes que esa distancia es raíz de 20 en forma exacta. ¿Se entendió? Ya, bien. ¿Alguna otra consulta? Si no puede escribirla, me avisa, yo le abro el micrófono para que pueda hacerlo. ¿Ya? Me avisa por el chat, profe, yo tengo una consulta. ¿Estamos claros entonces? ¿No hay más consultas? Bien, chiquillos. Cualquier duda, recuerden que pueden hacerlo a mi correo. Voy a escribirlo una vez más, ricardo.cerey.mate @gmail.com. Tanto de matemática como de física lo pueden hacer a ese correo, ¿sí? Yo siempre respondo durante el día, excepto el fin de semana, el día sábado que no respondo los correos, pero a partir del domingo ya empiezo a responder de nuevo. Bien, chiquillos, si no hay nada más, ningún otro comentario, me despido, se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana. Ya vamos a seguir, esta semana voy a seguir subiendo una guía más para la próxima semana. Y recuerden que todas las guías también están en Classroom. Yo les envío una invitación. Si no tienen la invitación aún o si no pueden acceder todavía, me escriben a ese mail que acabo de escribir ahí, con su mail, y con ese mail yo los agrego para que puedan acceder a todas las guías. También van a estar los apuntes de estas clases online, ¿ya? Y tal vez más adelante iremos a subir otro tipo de material para que sirva de apoyo para todo lo que estamos avanzando. ¿Ya? Ya, chiquillos, se cuidan mucho, nos vemos.